Bueno, ¿cómo les va? Primero darles la bienvenida a todos. Muy contento, mi nombre es Tomás. Estoy viendo muchas caras y nombres de compañeros de cursada, de pasillo, así que muy feliz de que bueno, también se sumen a esta propuesta. La verdad que tener un día como hoy 60 compañeros conectados a una actividad que nosotros creemos que es muy importante, no solo la Expo Carreras en su totalidad, con todas las materias con las cuales lo organizamos, sino también puntualmente con esta. Yo creo que, y lo pensamos de esa manera, poder plantear una especie de presentación del TIF contado por su propio equipo docente, es muy interesante y sobre todo teniendo en cuenta que lo estamos haciendo previamente a la inscripción, para que el estudiante sepa a lo que se inscribe, para que el estudiante entienda la importancia del trabajo integrador final y también entendiendo que, bueno, que es un espacio que viene ya hace bastante funcionando y en el cual ya hace bastante el equipo viene trabajando, pero que hoy ya está constituido como una cátedra más en nuestra facultad, y eso es importante también decirlo. Acá veo en la cámara una de las primeras que me aparece es Ivonne Laus, que es quien quedó a cargo de la titularidad de la cátedra, pero entiendo que también hay otros docentes. Después, Ivonne, te voy a ceder la palabra para que los presentes vos. Así que por lo menos de mi parte y de parte de todo el centro de estudiantes, agradecerles por sumarse a esta propuesta y también agradecerle, obviamente, al equipo docente de la cátedra TIF por también haberse sumado a esta propuesta del centro de estudiantes. Los voy a dejar con Ivonne y con todo el equipo de la cátedra TIF. Así que bueno, los dejo con ellos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta breve, esperamos, presentación. Vamos a hacer una presentación, como anticipaba Tomás, del TIF, porque tiene su complejidad, porque se diferencia un poco de las demás asignaturas. Estamos con compañero Martín Contino, que estamos en TIF desde hace varios años juntos, trabajando. Vamos entre los dos a tratar de explicarles un poco en qué consiste esto en el momento sobre todo para que ustedes puedan decir el momento de la inscripción, pero les voy a decir también, les voy a nombrar qué docentes nos acompañan, porque por suerte tenemos como un staff docente que se ha ampliado últimamente. Eso es muy beneficioso para el trabajo que pretendemos hacer en TIF y que seguramente ustedes también pretenderían o van a pretender cuando lo conozcan, que es el hecho de que se trabaje de la manera más singularizada posible, porque las escrituras son muy personales y muy singulares, y hay muchas cosas que están muy buenas trabajarlas en TIF de manera grupal, y hay otras cuantas cosas que está muy bueno trabajarlas con alguien que pueda leernos y pueda oficiar de interlocutor y de acompañante, digamos, en esta trayectoria en esta última parte de la trayectoria de la carrera, que es una trayectoria de escritura, ni más ni menos, ¿no? De registro, un momento de registro de la carrera. Algunos seguramente los conocerán, y otros no, pero las docentes y los docentes de TIF son, bueno, que les habla, como decía Tomás, ya me presentó, soy la docente titular desde hace muy poquito tiempo que se concursó y hace muy poquito tiempo que nos constituimos como cátedra. Ivonne Laus, está María Aravena Bupo, Luisina Burbán, Juan Francisco Camardela, María Agustina Cánaves, Ana Clara Castronuevo, Martín Contino, Javier del Ponte, Mauro Eiras, Fernando Gómez, Florencia Raca, Soledad Ríos, Ana Luz Rodríguez, Sebastián Roma, Sabrina Romero Echem y Julieta Salcedo. Seguramente algunos de estos docentes los han cruzado durante la carrera porque también son docentes de otras asignaturas de años anteriores a esta instancia que están ahora ustedes por iniciar. Nosotros pensábamos que quizá nosotros podemos acotar un poco la información, contarles dos cosas fundamentalmente. Una, que es el TIF, y la otra, cómo funcionamos para acompañarlas y acompañarlos a la escritura del TIF. Todo lo que hay, digamos, por debajo de lo que se llama el TIF y de lo que aparece con un número de página, unos márgenes, todo eso tiene mucho trabajo detrás,
muchas instancias, muchas posibilidades, algunas las van a elegir, otras las van a descartar, pero nosotros los ponemos, estas instancias las ponemos sobre la mesa para que ustedes sean quienes en definitiva decidan qué les sirve y qué no. Mucho lo sabrán y lo irán sabiendo por los comentarios de compañeros y compañeras anteriores, de colegas nuestros ahora recientemente graduados o que lo están transitando en este momento. Otras lo sabrán porque se animan a inscribirse y hacer la experiencia, que nunca es la misma, ¿no? Nunca es la misma experiencia que la que han hecho otros en otro momento, porque aparte siempre se va modificando un poco lo que vamos proponiendo. No obstante, lo que sí quería decir como punto de partida para contarles un poco en qué consiste el programa, que ahora sí tenemos como cátedra desde el año pasado. O sea, el programa se implementa por primera vez el año pasado, si bien el espacio TIF funciona y es una modalidad de graduación de los estudiantes, de todos los estudiantes y las estudiantes de psicología desde el año 2016. El año pasado, cuando nos constituimos como cátedra, el programa que empieza a funcionar es un programa, digamos, que nos permite ordenar muchísimo mejor las formas de trabajo, nos permite entendernos mejor entre docentes y estudiantes, bueno, cursantes, y también entre docentes, entre nosotros mismos. Y es importante decirlo porque se ha implementado una modalidad el año pasado que en la práctica ha traído como resultado un número récord, digamos, como se había publicado en diciembre en la facultad, en las redes de la facultad, la página y demás, un número récord de graduaciones, porque se han graduado en diciembre muchísimas más personas que en cualquier otro diciembre, llegando hasta el año, creo que 2012, si no recuerdo mal, que habían informado en ese momento Secretaría Académica. Entonces, estamos confiados y confiadas los docentes que estamos ahí en el espacio TIF o en la cátedra TIF, que la modalidad que vamos a presentar a partir del programa que se aprobó hace poquito por Consejo Directivo, bueno, nos parece que es una modalidad que ha contribuido al objetivo, a uno de los objetivos, o al objetivo de fondo que tiene la constitución de este espacio del día cero, desde antes de este programa, que es acompañar en la graduación de los psicólogos y las psicólogas de la Facultad de Psicología de la UNR. Porque el TIF, y le voy a dar en esto la palabra a Martín, para que primero veamos qué es el TIF y después lo que hay detrás. El TIF es la instancia de graduación obligatoria desde la vigencia del plan de estudios que ustedes transitan, que es desde el año 2014. Se han probado otras cosas antes, año 2015, hasta llegar a la forma más o menos parecida que tiene ahora. Por supuesto que se ha ido perfeccionando, ha ido eliminando cosas, incorporando nuevas, pero de lo que sí estamos seguros es que la instancia de cursado del TIF y de producción conjunta entre unos docentes que leen y unos estudiantes que escriben, por resumirlo de alguna manera, es lo que lleva a que sea una instancia mucho menos tortuosa y muchas veces mucho más agradable de lo que uno se imagina, digamos, ¿no? Y todas las veces, o el 98% de las veces, por decir algo, es muy conmovedor y muy emocionante tener algo para decir tan propio al momento de la junta, ¿sí? Y decírselo a quienes quieran decírselos, a quienes inviten a escuchar lo que tienen para decir ese día ese día, porque es un día, es un rato en donde alguien termina de ser estudiante y empieza a ser profesional, digamos, ¿no? Se gradúa, en definitiva. Así que bueno, Martín, te dejo la palabra para contarles un poco eso. Dale, gracias, Ivonne. Buenas tardes, gente. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por el espacio para poder compartir de qué se trata todo esto. Y sí, me parece que, como dice Ivonne, está bueno comenzar por, concretamente, qué es el TIF, el trabajo integrador final.
¿sí? Que por un lado, en términos más, si se quiere, burocráticos, sería la instancia necesaria para poder graduarse, ¿sí? Pero cuando nos acercamos un poquito más y lo vemos desde otra perspectiva, bueno, podemos ir planteando que se trata de una producción escrita. En nuestra facultad es siempre una producción escrita, es individual, en nuestra facultad es individual, pero tiene esa particularidad, como decía Ivonne, que es una producción original. Y original significa singular. Original significa que aborda la temática que a cada quien le interesa. Me parece a mí que, en general, un poco las reglas de la academia tienen que ver con leer a otros, tratar de comprender lo que otros han planteado, otros autores, otras autoras, pero en esta instancia, en la instancia del TIF, cuando lo empezamos a armar todo esto junto con Ivonne y con Sebastián Roma, ya hace bastantes años, la idea era que quienes lleguen a la posibilidad de escribir el TIF se encuentren con esa invitación, con la invitación de abordar el tema que a uno le interesa. Y que a lo mejor a lo largo de la carrera no lo han visto, o no se ha visto en profundidad, o no se ha visto como uno hubiese elegido verlo. Entonces la idea es que ahora el TIF pueda servir como una instancia de investigación, una instancia de escritura, una instancia de aprendizaje, también una instancia de enseñanza, porque estamos abordando temas que muchas veces el resto de la comunidad académica no ha investigado y no maneja, y sobre todo una instancia de producción personal que nos deja, como decía Ivonne antes, en una situación muy linda, muy emotiva y muy disfrutable, que es la de entrar a un aula en un momento determinado como estudiante, con todos los nervios propios de la ocasión, eligiendo si queremos estar acompañados en ese momento por amigos, amigas, familiares, parejas, etcétera, o si queremos estar únicamente con los 3 docentes que nos van a escuchar, y después de un rato salir de ahí con alguien que nos está diciendo: felicitaciones, colega, adelante con todo, ¿no? Entonces me parece a mí que es una invitación. Sabemos todo lo que puede movilizar el hecho de encontrarnos con un tema propio, con la propia escritura, con una investigación que hay que llevar adelante o que hay que diseñar para poder llevar adelante, con la instancia de la defensa oral. Sabemos que todo eso puede ser un poco ansiógeno, pero la idea es, como decía Ivonne, que nosotros podamos estar acompañando todo este proceso para que sea lo más disfrutable posible. Que me parece a mí que cuando uno empieza a dejar un poquito atrás esos miedos esperables, se encuentra con el placer de la lectura, con el placer de la conversación, de poder conversar con compañeros, con docentes, con quienes estamos en el TIF, acerca del tema que a uno le interesa. Y me parece a mí que eso es de las cosas más lindas que podemos tener en la carrera, ¿sí? Por fin una instancia en donde decimos lo que queremos decir y cómo lo queremos decir. Por eso el TIF tiene 3 modalidades, básicamente, de escritura, que son el ensayo, que tiene sus reglas, el ensayo, hay que aprenderlas, hay que trabajarlas, pero justamente para eso estamos. La propuesta de intervención en el campo profesional, que es lo más cercano a lo que suele hacerse a veces en las prácticas profesionales, y también lo más cercano a la posibilidad de ir imaginándonos trabajando ya como profesionales, ¿sí? Ideando una propuesta concreta para responder a una problemática específica. Así que también es una modalidad muy interesante. Y por último, la tercera modalidad es el proyecto de investigación bibliográfica. La investigación bibliográfica también es un método de investigación cualitativo, y la idea para el TIF es armar un proyecto de investigación, no llevar adelante completamente la investigación bibliográfica, pero sí dejar todo listo para poder realizarla. Y quien la quiera realizar, que está prácticamente con todo dado para hacerla,
de ahí podrá surgir otra producción que podrá utilizarse para otras instancias, jornadas, congresos, publicaciones, etcétera, ¿no? Así que bueno, a grandes rasgos de eso se trata el TIF y lo vamos trabajando siempre de forma grupal, siempre que se pueda de forma grupal, de forma colectiva, porque ahí se ve toda una producción que muchas veces en el terreno de lo individual no se puede dar. Después, por supuesto, habrá otros momentos en donde sí, hay que trabajar de forma individual por algunas cuestiones más específicas de la escritura de cada quien, pero en general el proceso lo tratamos de llevar adelante de forma grupal y que se vaya produciendo ahí ese encuentro con otros y con otras que están indagando en temáticas tal vez diferentes a las propias, pero se encuentran con problemas similares. Problemas metodológicos, problemas de escritura, problemas de pensamiento, cómo salir de alguna situación ahí media complicada, de algún callejón que parece sin salida, y muchas veces ahí en ese encuentro colectivo se van produciendo esas alternativas, así que también apostamos ahí por eso. Bueno, a grandes rasgos me parece, Ivonne, que se trataría de eso. No sé si ahí va surgiendo alguna duda, alguna otra cuestión que quieran preguntar. Bárbaro, o sea, viene muy bien para articularlo un poco como con esto de cómo Martín hacía hincapié en las tres modalidades, del TIF, tres modalidades posibles, antes eran más, las hemos reducido. Después ustedes vean si hay preguntas y nos dicen, para no estar... estas modalidades que Martín decía tienen una fundamentación, o sea, han quedado estas tres básicamente porque nos parece que mucho tiempo hemos tratado de defender la idea de que, bueno, es una instancia de escritura académica, el TIF, en la cual un universitario, una universitaria, se las tiene que poder arreglar para poder decir por escrito, para poder presentar un escrito, etcétera, en cualquier ámbito, en cualquier momento. Pero además después nos dimos cuenta, gracias a los compañeros y las compañeras que cursaron, y a tantos TIF que hemos leído, por cierto, producciones realmente muy buenas, nos hemos dado cuenta que lo que insiste en una escritura en esta instancia, en este momento, es lo que a cada uno le concierne respecto a una práctica, digamos, ¿no? Respecto a una práctica futura. Por supuesto, como decía Martín, el tema puede insistir desde la ausencia, desde la vacancia, desde que no se ha dado como uno hubiese querido, hasta la redundancia, hasta que el tema sea, hasta el hartazgo, lo he cursado, he hecho seminario, he indagado porque es un tema que me insiste y me interesa, o porque es aquello de lo que no sé nada y me gustaría saber, y me gustaría ir hacia ahí a formarme, a empezar, no se van a formar ahora en un campo, ¿no? Sino que se van a empezar a tirar las líneas, digamos, como para una formación o una primera instancia de formación en lo que tiene que ver con la práctica profesional, que próximamente a lo mejor están con ganas de empezar a practicar. Entonces, las modalidades de presentación están pensadas a partir de determinadas instancias o situaciones, circunstancias, digamos así, que hacen posible ese tema, o que a ese tema que eligen y que problematizan y que singularizan, como decía Martín, surja a partir de unas lecturas, siempre unas lecturas, ¿no? Que venimos haciendo o que querríamos hacer. Entonces, nosotros decimos que son escrituras a partir de otra cosa, escrituras a partir de la lectura, escrituras a partir de un caso o de casos, escrituras a partir de un problema, escrituras a partir de una pregunta, ¿sí? Y los abanicos que se abren con estas modalidades son básicamente los que tienen que ver con poder escribir acerca de lo que nos interesa, saber cómo pasar del caso al ensayo, por ejemplo, ¿no? Poder escribir la instancia propia de la escritura, pero también cómo lanzar unas preguntas o unos problemas para una posible investigación, si nos interesa el campo de la investigación, y también cómo responder a un problema en un campo problemático específico, ya sea en una organización, en un grupo, en una institución, donde nos gustaría incorporarnos a trabajar,
que esa es la propuesta de intervención en el campo profesional. Entonces, cada uno elegirá el tema que la modalidad que le convenga a su propio tema. Y su propio tema serán asuntos, primero, que después, en el diálogo con otros compañeros en una comisión pequeñas, son comisiones pequeñas, y con los docentes de esas comisiones, probablemente se vayan descartando algunas cosas, se vayan construyendo otras en esos entrecruzamientos y en esos diálogos donde ustedes puedan definir finalmente cuál es la pregunta que tienen. No, nadie escribe, como siempre decimos, que decía Foucault, porque sabe lo que va a escribir. Todo el mundo escribe, o mejor dicho, si uno puede escribir, escribe porque en realidad, decía él, no sabe qué va a pensar de eso que ahora está pensando. La escritura hace que se altere el pensamiento respecto de algo. No es lo mismo pensar algo que escribir algo que nos hace pensar de otro modo, probablemente nos hace, en el mejor de los casos, ojalá, nos hace pensar de otro modo eso que estamos pensando. Y eso no quiere decir pensar en contra de lo que pensamos. Quiere decir pensar mejor, pensar cosas que no habíamos pensado antes. Algo se altera en el proceso de escritura y que justo sea en el momento de finalizar la carrera, que algo se altere es buenísimo, digamos, ¿no? Porque algo se tiene que transformar para poder abandonar la posición estudiantil y ejercer la práctica profesional. A eso ayudan un montón de cosas, no solamente, por supuesto, la escritura del TIC ni ninguna escritura, ¿no? Ayudan las asignaturas del último año, ayudan participar en grupos de investigación, ayudan las ayudantías que puedan hacer, ayudan las lecturas, los grupos de estudio, las prácticas, las PPS, o sea, un montón de cosas ayudan a esa transformación. Pero hay una ejecución que se produce en el momento de la escritura que solamente la van a saber cuando la experimenten, digamos, ¿no? Y no lo decimos porque lo suponemos, lo decimos por lo que nos han devuelto durante todos estos años compañeros y compañeras que han cursado anteriormente y que se han graduado con la modalidad de TIF, digamos, ¿no? O sea, que lo que podía llegar a ser una molestia o una tortura, bueno, primero deja de ser tan tortuoso y después empieza a ser placentero, o por lo menos una instancia, una experiencia de esto, de alteración y de transformación, que es muy importante. Para eso, nosotros lo que proponemos es inscribirse a distintas comisiones, a las comisiones que les quede bien por los horarios que están publicados, son comisiones presenciales y comisiones virtuales, hay en las 3 franjas horarias, en distintos días, y hay un seminario a mi cargo que acompaña, ese es virtual, únicamente virtual, los miércoles a esta hora aproximadamente, un poquito más tarde, que acompaña y profundiza un poquito más aquello que se puede trabajar, o sea, si se quiere es un poco más, entre comillas, teórico, ¿no? Aporta unos instrumentos de lectura para ampliar, qué sé yo, lo que les interese. Si les interesa el ensayo, si les interesa saber todas las modalidades para ver con cuál me quedo, las modalidades, o sea, hay un programa con su bibliografía, por supuesto, y van en simultáneo las comisiones de prácticos, digamos, para hablar en los términos que ustedes ya están acostumbrados por la cursada, y el seminario, que sería como una especie de instancia teórica. En un cuatrimestre, la cursada es cuatrimestral, porque en un cuatrimestre nosotros les ofrecemos los encuentros que podrían llamarse clases, pero que son estrictamente encuentros, porque trabajamos con lo que traen. Nosotros no trabajamos con un programa de antemano que diga, bueno, hay que ver esta unidad, que tienen esta bibliografía. Tenemos la bibliografía porque tuvimos que hacer un programa, pero es básicamente la bibliografía que nosotros utilizamos para que ustedes, para acompañarlos a ustedes. Y también bibliografía que les sugerimos según dónde se vayan posicionando, ¿no? Pero ustedes no tienen que dar cuenta de esa bibliografía, como cuando dan un examen, por ejemplo, que después al final tienen que dar cuenta de la bibliografía obligatoria del programa que tiene esa materia. En este caso, el programa es un instrumento, una herramienta que sirve para una caja de herramientas también, otra vez con Foucault, donde uno va usando lo que le interesa o lo que puede de esa caja de herramientas y no tiene que dar cuenta después de por qué un destornillador es un destornillador, simplemente lo usó como instrumento para poder escribir o para poder decir aquello que quería decir. Entonces,
Eso es lo que hacen los docentes en las comisiones que ustedes se van a inscribir para cursar. Darles los instrumentos, las herramientas, orientar, acompañar y hacer fundamentalmente de interlocutor en las ideas que ustedes tienen para que se vaya construyendo una problemática, para que se vaya tomando lugar esa pregunta. No sé si va a tener una respuesta, pero seguramente una pregunta da lugar a una escritura, digamos, ¿no? Y acompañar en qué modalidad le quedará mejor a ese tema que ustedes eligieron y delimitaron y problematizaron. Luego, también ese docente probablemente los acompañe o los asesore en lo que tiene que ver con la búsqueda de lo que es un docente responsable de TIF, que ya es un docente por fuera de lo que es la cátedra TIF, bueno, o también puede ser por dentro, pero por afinidad temática y ya no porque es docente de TIF. Hay una nómina de docentes que se postulan o que se ofrecen, digamos, como responsables de TIF, que tienen en esa nómina, digamos, cuál es su experticia o su interés temático, y entonces ustedes van a ver, según el tema que ustedes hayan construido en las comisiones, y una vez que lo hayan construido, bueno, a qué docentes pedirles u ofrecerles esta posibilidad de que los acompañen y las acompañen en la escritura del TIF, bibliográficamente, dándoles recomendaciones respecto de un tema que ellos también manejan, digamos, ¿no? Nosotros de TIF, por supuesto, manejamos un abanico acotado de temas, cada uno tiene su experticia o sus intereses, y no los podemos ayudar en todos los temas y en todas las corrientes y en todas las perspectivas teóricas o epistemológicas de la psicología y el psicoanálisis. Simplemente nosotros los ayudamos a escribir eso que quieren escribir y a que esté bien escrito, digamos, ¿no? Legible, claro y interesante. Entonces, eso hacemos en las comisiones. Por supuesto que vamos a hacer, cuando ya estemos comenzando las clases, en esa semana, una clase inaugural, informativa, más amplia, en donde nosotros podamos ya meternos un poco más de cabeza en el programa y mostrarles a ustedes en qué consiste un poco más precisamente esto de la cursada. Y también, bueno, estamos viendo, no decirlo solamente nosotros, sino invitar a alguien más que lo pueda decir, alguien que haya cursado, para que haya otras voces, que es de lo que se trata un poco este momento, de las voces de cada uno, de lo que cada uno tiene para decir. Pero creemos que es mucho mejor decirlo con el acompañamiento de alguien. Entonces, ese cuatrimestre de cursada, digamos, en ese cuatrimestre no son muchos encuentros, en realidad son bastante pocos, pero están programados o planificados para que se pase por las distintas instancias del TIF, de lo que va a consistir el TIF, y que se pase por las 3 modalidades de escritura, es decir, de presentación, es decir, que ustedes tengan conocimiento de las 3 modalidades de escritura y qué implica cada una, para elegir cuál modalidad van a optar, por cuál modalidad van a optar para que quede mejor su tema. Y además, otra cosa que nos parece como de trasfondo, pero muy importante, es que no hay ninguna parte de la práctica, no hay ninguna incumbencia, vamos a decir así, del psicólogo que prescinda de la escritura. No hay ninguna. Tenemos que salir de la universidad sabiendo escribir, y a veces es una práctica que queda un poco marginada. No es ¿por qué? Porque, bueno, porque hay muchísimas cosas interesantes y porque a veces la escritura se usa para evaluar, o para hacer un trabajo que va a ser evaluado, y no se utiliza como parte o forma de una forma y una instancia muy importante de la práctica profesional del psicólogo, desde una historia clínica a una pericia, a un informe diagnóstico, o bueno, al informe que se entrega en la escuela, mucho más si uno trabaja en una institución o en una organización. Muchísimas variantes de escritura que permanentemente como profesionales nos interpelan y debemos hacer. Entonces, para eso también es muy interesante la instancia de no solamente hacer un trabajo académico zafando lo entrego, sino, bueno, pasar por
pasar por conocer la herramienta de la escritura para aplicarla después en los distintos momentos que la necesitemos en adelante. Una vez que ustedes concluyan, se concluya ese primer cuatrimestre, van a encontrarse con que tienen que presentar, van a ir presentando pequeños escritos en el medio, pequeños escritos de carilla, de una carilla o de media carilla, un comentario, distintas formas para ir como entrándole a flexibilizar un poco la pluma, ¿no? Para llegar al final del cuatrimestre, donde van a tener que presentar lo que se llama un estado de la cuestión o un estado del arte, que eso les viene muy bien, primero porque ya es una parte del TIF, ¿sí? Ya ninguna investigación, ninguna indagación en esta instancia de grado, digamos, puede prescindir de conocer qué otras investigaciones hay o qué otras textos, publicaciones hay respecto del tema que a ustedes les interesa investigar o del problema que a ustedes les ha interesado investigar. Entonces, pero además de conocer eso, ayuda a eso a ajustar lo que decía antes Martín, la singularidad de mi problemática. Bueno, sí, tiene que ver con esta y con esta investigación que he visto, los resúmenes que he visto de estas investigaciones. Sin embargo, mi tema se diferencia en esto y en esto otro, ¿sí? O sea, el estado de la cuestión es un documento donde, por un lado, sirve para eso y por otro lado, da paso a la escritura del TIF. Es decir, sea que cursen o que no cursen, de todas maneras tiene que ser aceptado por un docente de TIF el estado de la cuestión, porque si no después el problema es que nos encontramos con TIF que son inabordables, que hay que empezar todo de nuevo, como si no hubiese nunca nadie sabido de qué se trataba esto. Entonces, el estado de la cuestión es una hoja de ruta y al mismo tiempo es una instancia previa y habilitante de la escritura del TIF según mi problemática, que ustedes tienen que entregar a su docente de TIF y que el docente de TIF tiene que aceptar. Una vez transcurrido ese momento, empieza lo que es estrictamente la escritura del TIF, o sea, pasó un cuatrimestre, ¿no? Con todo esto que dije, pasó un cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre, para quienes cursan el primer cuatrimestre, nosotros ofrecemos una instancia más que es de taller. Pero ahí son encuentros puntuales que se hacen cada 2-3 semanas por grupos pequeños, reducidos, que los pensamos por afinidad temática para que ustedes puedan intercambiar, para que puedan entrecruzar lecturas. Muchas veces pasa que un compañero o una compañera tiene un aporte bibliográfico, tiene un aporte de un docente que dijo tal cosa, un apunte, una idea, un recorrido, y se hace muchísimo más rico después las preguntas que me hacen escribir mucho más o indagar, leer otras cosas que no tenía previsto. Entonces, esa instancia nos parece súper interesante, es lo que le decía antes que implementamos el año pasado con el nuevo programa y que ha tenido el efecto de muchas más graduaciones porque alguien se pone a escribir el TIF en un taller, va presentando los avances de TIF, las distintas partes del TIF, el docente de TIF los va leyendo, se los va devolviendo para que ustedes puedan corregir o ver cómo van, y llega diciembre y entonces el TIF está terminado, ¿sí? O marzo y el TIF está terminado, digamos. No importa cuántas materias tengan, sí importa cuántas, no es que cualquiera puede hacer el TIF, que está en tercer año y va a hacer el TIF, pero digo, si están cursando el sexto año o están habiendo terminado el sexto año o algunas materias del sexto o están haciendo las prácticas, hagan el TIF, no importa, digamos que después queden materias por rendir, porque si el TIF ya está terminado, lo único que va a poder hacer es presentarlo y después defenderlo, ¿sí? Entonces, tratamos de colaborar también con eso desde esta instancia, con la instancia del egreso, con una política del egreso que no detenga, que no obstruya, que no obstaculice, sino que viabilice y que además sea agradable. Por eso ofrecemos estos dos momentos. La gente que se inscribe en un segundo cuatrimestre para cursar, para la cursada normal, digamos, la que decía, la que termina con el estado de la cuestión, después va a tener la instancia de taller en el primer cuatrimestre del año siguiente, si la quiere hacer. Todo esto es si lo quieren hacer, ¿sí? Lo único que es obligatorio acá es el TIF. La entrega del TIF como instancia de graduación. Todo lo demás es optativo. Ahora bien, todo, el seminario, las inscripciones, la instancia de taller,
Ahora bien, si alguien no se inscribe a cursar, no se inscribe. Ya está. No, o sea, nosotros lo único que podemos hacer es evaluar los trabajos que ustedes presenten, que son el estado de la cuestión y el TIF, ¿sí? Y darle alguna consulta, que en realidad son 3, eso ya lo vamos a explicar en otra instancia para no extender tanto la cosa. Si lo cursan, es optativo, pero se comprometen a cursarlo. Van a ver que en las instancias de inscripción hay cupos que se van cerrando y se van abriendo de nuevo para que las comisiones sean lo más equitativas posible en número, ¿sí? Por una forma de trabajo que requiere que no sean masivas las comisiones, por supuesto. Entonces, si se inscriben para cursar, se comprometen a ocupar un lugar, digamos, ¿no? Porque son lugares que tratamos que sean de poca gente para que sea personalizado el trabajo. Entonces nos interesa eso. Si ustedes ven que no es el momento, que lo quieren dejar para el cuatrimestre que viene, para el año que viene o lo que fuere, lo dejan para el año que viene o para el cuatrimestre que viene. Si se inscriben, es bueno que lo aprovechen porque son muy pocos encuentros los que, bueno, las condiciones que siempre estamos, digamos, en este jaque permanente en la universidad pública, ¿no? En este jaque por los paros y demás, y las cosas que nos ocurren, entonces a veces pasa esto, que los encuentros se reducen a muchos menos y con más razón le damos importancia a cada uno para que sean aprovechados por ustedes. Entonces, no es obligatorio, pero una vez que se inscriben, tengamos en cuenta el compromiso con los compañeros que a lo mejor quedaron afuera de las comisiones, los compañeros que están adentro de las comisiones y con los docentes que están tratando de ayudar a que esto sea de la mejor manera. Así que, nada, esto es todo. Dejarles hecha la invitación. Las inscripciones empiezan el 27 de febrero. No, ¿sí, no? Los chicos me ayudan. El 27 es mañana. El 27 arrancamos. Empiezan mañana y después terminan como todas las otras materias y las clases de TIF comienzan una semana después que las demás materias, me parece. O sea, sé que empiezan el 17 de marzo. Creo que es una semana después que las demás materias. Pero empiezan el 17 de marzo la cursada. Si no hay paro, si hay paro, después. Pero el miércoles 19 de marzo, si no hay paro, hacemos la clase inaugural, ¿sí? Ya en el marco de haber comenzado el cursado. Así que en esa clase inaugural las esperamos y los esperamos porque vamos a ampliar, por supuesto, vamos a ir más al detalle de lo que es la cursada y de lo que es el TIF. Esto es la información que nosotros ahora podemos darle, un poco, es muchísima, y entonces decimos un poco lo que podemos, a lo mejor un poco de manera medio desordenada, pero ahora tienen ustedes la posibilidad de preguntar para ver si podemos aclarar algo de todo esto que hemos dicho. Profe, yo tengo una consulta media particular, que en realidad no es mía, es del caso particular de una amiga. Ella tiene horarios muy acotados en el horario de la tarde, justamente por eso no pudo hacer esta clase, vendría a ser, y me dejó la consulta a mí. Ella solamente puede cursar el espacio TIF, o sea, los talleres, en el horario de las 18 horas más o menos. Vive en Rosario y muchos de los horarios que estaban a las 18 horas ahora pasaron a virtual. Entonces la consulta de ella era si podía asistir a esos espacios virtuales por más que residiera en Rosario, porque creo que hay solamente uno de los espacios que es los jueves a las 18 horas y no puede cursarlo. Nada, les dejo la consulta como para que de última yo le pueda transmitir el mensaje. Eso no lo sé porque es algo que depende de un reglamento o algo así que existe en la facultad para quienes viven fuera de Rosario, para que las comisiones, o sea, tratamos de que quienes están al alcance de la presencialidad lo aprovechen, primero porque es una dinámica diferente, no sé si mejor o peor, pero es diferente.
Y segundo, porque las comisiones, porque ustedes están en un momento de la carrera donde ya mucha gente se ha vuelto a sus lugares, a sus ciudades, etcétera, y hemos puesto todas las comisiones virtuales que hemos podido, pero por ahí las comisiones virtuales estallan, y les aseguro que no es lo mismo que esto que decía antes de lo personal, digamos, ¿no? De trabajar más singularmente con cada uno, con cada una de ustedes, con cada escritura. A veces a los profes que están en la virtualidad les pasa que los sobrepasan la cantidad de trabajos y no pueden prestar atención que quienes están en la presencialidad. Te da un desequilibrio muy grande. Es decir, si no quedara otra, bueno, que se acerque a hablar con nosotros y ver en qué comisión virtual se podría anotar, esperando que la comisión virtual que se anote sea la que menos gente tenga. Se puede solucionar, pero que sea excepcional, porque, ya digo, le va a convenir a cualquiera la presencialidad por este motivo, porque son más masivas las comisiones virtuales. Claro, buenísimo. Bueno, yo le digo entonces. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay, María Belén, hay condiciones para poder cursarla. Yo doy materias aún, pero me gustaría cursarla. No veo más que dice. Las condiciones para, digamos, inscribirse son básicamente las mismas que tendría la PPS, por lo menos eso es lo que dice el programa. Son las mismas condiciones que tendría la PPS. Es decir, no hay un límite de materias que te queden para rendir que haga de límite para cursar el TIF. Si vos estás con ánimo de cursarlo, tenés una idea y querés ponerte a escribir el TIF, no hay problema, digamos, respecto de las materias que te queden por rendir. Existe la posibilidad de que el seminario se pueda grabar para verlo. Eso sería algo asincrónico, educación a distancia. No sé si se puede hacer eso. Sinceramente no lo sé. Sé que hay una plataforma, ¿no es cierto?, que es comunidades, ahí se pueden subir clases, no lo sé. Pero bueno, se puede pensar. No lo tenía previsto, pero se podría pensar. Sí, en todo caso, perdona que me meta, Ivonne, nosotros a lo largo de estos años también hemos ido haciendo lo que podríamos llamar videos teóricos, ¿sí? Que no es la grabación de clases en vivo, sino que es la presentación de algún tema en particular, por ejemplo, de las modalidades o de cómo armar la defensa del TIF. Entonces, a lo mejor conviene, qué sé yo, ese tipo de videos que tienen ese formato más de estilo teórico, y el seminario, si bien también tiene un sustento teórico, a lo mejor trabaja más con el grupo que se encuentre cursando. Entonces, tal vez es más la experiencia de cursarlo que contenidos teóricos que se van a transmitir, ¿no? Así de forma medio magistral, ¿no? Es verdad. Así que en todo caso ahí podemos ir viendo esos videos y el seminario aprovecharlo de forma sincrónica, ¿sí? Pienso que a lo mejor se puede pensar también en otro horario más de seminario, ¿no? Claro, Hacer también una puede ser. doble. Pero respecto a los videos, el que sobrevive únicamente es el de las defensas. Yo no sacamos muchas Sí, más. perfecto. Pero bueno, eso no quiere decir que no podamos hacer nuevos. El de las defensas es el que sobrevive. Bien. Pero bueno, la instancia del seminario, como decía Martín, es una instancia de intercambio, sobre todo. Y también, me olvidaba esto, en el programa lo van a ver cuando conozcan el programa, hay además otros encuentros que se plantean, pero específicos, en fechas, una fecha programada específica, virtual seguramente también, donde se abordan cosas como la planificación del texto, por ejemplo. Bueno, quienes estén en el momento de la planificación del texto se pueden enganchar a ese encuentro, y eso sí creo que se podría grabar, o no sé, pero se pueden enganchar a ese encuentro y van a ver de qué se trata la planificación del texto. Después, en otro momento, va a haber otro encuentro sobre lo que es el borrador, la instancia de corrección del texto, herramientas para corregir, autocorregir el texto.
y entregarlo de la manera más limpia posible al docente para que no haya tantas idas y vueltas y eso fluya. Esa también va a tener una fecha específica y se conectan quienes están en la instancia de correcciones, a quienes les sirva en ese momento eso, porque después se repiten esas en distintos momentos. Y después hay siempre también una reunión de esta, o un encuentro para las pautas, para organizar o armar la defensa del TIF. Ya en el momento, bueno, ahí ya se conectan aquellas personas que están para la defensa, digamos, ¿no? Para ya preparar su defensa. Pero estos encuentros son, digamos, de manera simultánea a los seminarios de las clases. Lo hace el que está en ese momento y le viene bien hacerlo, ¿sí? Ahora, también podría decirles que para el seminario, cuando conozcan el programa, puedan decir, esta clase, la verdad, no me interesa, pero esta sí, y no hay problema, pueden hacer eso. No pueden hacer eso con las clases de comisión, porque en esas clases van a construir primero el estado de la cuestión y después el TIF, digamos. Entonces no pueden ir en cualquier momento, porque lo que hacen es que todos los otros compañeros, digamos, a lo mejor no pueden avanzar por las preguntas que uno trae de estar colgado digamos, de las otras clases. Sí, por supuesto que puede faltar, si tiene que faltar, bueno, si no queda otra, pero digo, no es electivo, voy a esta clase sí, esta clase no, esta clase no. Lo que sí lo es, quizá el seminario. El seminario, ustedes verán qué les interesa cuando se publique o conozcan el programa y vean cuáles son las temáticas de cada clase, ¿cierto? Y aprovecharán aquellas que les vengan mejor. Si saben que van a escribir un ensayo, van a la que se habla de ensayo. Pero además, si no saben qué escribir, si un ensayo, una propuesta o un proyecto de investigación, y bueno, van a las tres para ver qué les conviene más o cuál es la mejor, conocer las tres modalidades para poder elegir, etc. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Claro. Sí, me parece que quedó claro. Por las dudas, lo diría, sí, esto que vos estás diciendo, Ivonne, de otra manera. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el trabajo que vamos a realizar este primer cuatrimestre con la gente que se inscriba es un proceso, al menos me refiero a las instancias, ¿no?, de escritura del proyecto, es una instancia, es un proceso que tiene una serie de etapas y que los tiempos están calculados justamente para que lleguemos antes de las vacaciones de invierno con el proyecto listo. ¿Se entiende? Entonces, por eso, como dice Ivonne, si alguien se inscribe, pero solo para ver cuándo puede acercarse, se está desaprovechando el espacio y a lo mejor se está ocupando un lugar que alguien más podría llegar a aprovechar. La idea es esa, ¿no? Tomarnos algunas semanas para ir definiendo el tema, delimitando el problema, buscando antecedentes, definiendo el marco teórico, ¿sí? Todo un proceso que lo vamos llevando adelante semana a semana, y la idea es finalizar ahí alrededor de junio con el proyecto listo para entregar, ¿sí? Esa es un poco la idea. Bien. Bueno, muchas gracias por conectarse, por estar, por interesarse en saber de qué se trata. Les agradecemos mucho porque eso nos facilita muchísimo la tarea después, porque si uno se inscribe para ver qué onda y ya está inscrito, pasa todo esto que decía Martín, se aprovechan a lo mejor otras personas lugares. Así que ahora que ya saben más o menos, tienen una idea de cómo va la cosa, bueno, a quienes estén en condiciones, quienes quieran aprovechar este cuatrimestre para inscribirse, ya se abren mañana las comisiones para que puedan hacerlo. Muchas gracias a Tomás, bueno, a todo el centro de estudiantes que ha armado esta ingeniosa forma de conversar con quienes pueden llegar a estar interesados con la cursada. Bueno, gracias, Tomás. Gracias, Martín, y a todos por sumarse. Muy bien. Gracias. Nos vemos, gente. Gracias, hasta la próxima. Chao. Chao. Hasta luego. Ok.